Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hace mucho que no nos no grababan, ¿no? Pero hoy quise entrar porque, no sé tú, pero yo a lo largo de lo que yo llevo, ¿no? De estar conociendo un poco la palabra de Dios, me he encontrado con muchos argumentos, incluso yo tenía muchos argumentos, muchas creencias que discrepan realmente e infinitamente de la verdad de Dios, ¿verdad? Les contaba esta tarde a unas personas, ¿verdad? Que cuando yo vine aquí a España, una de las cosas que a mí me daba algo de repelús era cuando se sabía que iba a nevar. Aquí suelen mucho echar sal en las calles y más en las paradas de autobuses. Hay mucho, echan pero mucha sal, granos gruesos, ¿no? Y yo soy de Honduras y una de las creencias que yo crecí con ellas en mi casa fue de que la sal no se te cayera porque traía mala suerte, se salaba, ¿verdad? Y mucho menos pisarla. Yo recuerdo que cuando la sal caía al suelo, inmediatamente, no recuerdo quién fue que me enseñó eso, si mi mamá, mi abuela o no sé, corríamos con un trapo mojado y lo echábamos sobre la sal y la recogíamos y no se podía recoger, bueno, al menos nosotros no la recogíamos de otra forma. Y cuando yo vine aquí a España, yo me acuerdo que cuando yo veía eso en la tierra, yo no te cruzaba, yo no te pasaba sobre eso porque yo tenía aquella cosilla de que me podía salar mi suerte, tal, yo me daba el contorno de vuelta para no pasar por en medio de eso, ¿no? Y así muchas otras creencias que podemos llegar a tener, muchas supersticiones que podemos llegar a tener, pero te quiero hablar específicamente de esa porque cuando yo empiezo a estudiar la palabra, ¿verdad? Y la palabra me enseña que yo soy sal de la tierra. Eso a mí me destapó la cabeza, o sea, me destapó mi mente porque yo digo, pero ¿y entonces cómo salirme de mí misma? No, porque si yo soy sal, imagínate. Y yo decía que pisar la sal me traía mala suerte, imagínate, ¿no? Era como decir, y entonces, ¿y aquí qué ha pasado, no? Y muchas otras cosas más que nosotros creemos, como también ese mito o esa ideología que muchos tienen, ¿no? Que dice que para ser como tú, mejor no voy a esa iglesia o mejor no me hago cristiano, es Dios y yo y nuestra relación, no necesitas estar tanto creencias y dichos que la palabra no avala, ¿verdad? Porque la palabra no dice eso. Muchas veces puedes llegar a decir, no, para ser como Patty, mejor no voy a la iglesia, mejor me quedo aquí como estoy, que eso primeramente habla de orgullo, porque al decir eso, pues tú te estás creyendo más que esa persona que está dentro, ¿no? Y déjame decirte que la palabra dice que Dios ve de lejos al orgulloso, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos y así muchas otras cosas que podría irte mencionando y se puede hacer extensa esta plática, ¿verdad? A la hora de hablarte, ¿no? De realmente de creencias, frases hechas que tenemos que la palabra no las avala. Y tú y yo debemos de entender que si yo camino en esta tierra sin que la palabra de Dios me avale, yo camino como quien camina por Estados Unidos sin pasaporte y sin visa, como quien camina por aquí por España sin pasaporte y sin visa. Ojo, que creo que aquí en España es más fácil caminar así que en Estados Unidos, porque te piden menos documentación y todas esas cosas, ¿verdad? Pero no quiere decir que el día que te pillen no se pueda hacer algo. ¿Sí me explico? Pues nosotros por la vida no podemos ir caminando o viviéndola sin el aval que es la palabra. ¿O no te ha pasado que muchas veces decimos esa frase, pero ¿dónde está Dios? Si Dios existiera, no hubiera tanto pobre, no hubiera tanta miseria en tal país, no hubiera... Pero es que tú y yo debemos de entender que la palabra habla que Dios es juez. Y el juez lo primero que cuando tú vas y tú vas a poner una demanda o a querer que se te pague algo, el juez lo primero que te va a enseñar la documentación, las pruebas de que esta persona es culpable,
las pruebas de que esta persona es inocente. Pues lo mismo es Dios. O sea, tú vienes y tú te subes a un coche, ¿vale? Tú te subes a un coche y te subes sin carnet de conducir, te subes sin el pasaporte o sin el NIE, ¿verdad? Y te pilla la policía. Por mucho que tú llores. Ojo, y que si te ha pasado por darle una mordidita o por llorar y te ha soltado, legalmente ese es un policía corrupto. Dios no es un juez corrupto, ni un juez al que podemos sobornar con nuestras lágrimas. Él es misericordioso y Él es bondadoso y nos ama mucho, pero hay cosas que Él no se puede saltar. Y acuérdate que hay un acusador y acuérdate que hay un abogado defensor. El acusador ya sabemos quién es y no lo vamos a nombrar. Y ese siempre va a pararse a decir, mira, fulanita no está obedeciendo tal mandamiento que tú dejaste. Y tu palabra dice que si esta persona no cumple esto, pasa esto otro. Y esta palabra dice que si esta persona no hace esto, porque déjame decirte que el oponente se sabe la palabra mejor que tú y que yo. ¿Sabes por qué él se la sabe mejor que tú y que yo? Primero, porque él estuvo en el cielo, ¿no? Segundo, porque a él le interesa pillarte a ti en una infracción de su palabra, de la palabra de Dios. Y eso es lo que menos tú y yo conocemos. Y somos expertos en poner demandas al cielo y no las ganamos porque las ponemos basándonos en sus creencias y frases hechas que hemos escuchado en algún sitio. Traigo Ageo capítulo 1, verso 9. Dice, esperáis encontrar mucho, pero halláis poco. Lo que traéis a casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué causa es así? Dice el Señor del universo. Pues porque es mi templo, el que está en ruinas. Mientras cada uno de vosotros se preocupa de su propia casa, por esa razón los cielos os han escatimado la lluvia y la tierra no os ha dado su fruto. Si tú te lees Ageo capítulo 1, vas a leer infinidad. Yo solo traje este párrafo porque dice, mi casa está en ruina. ¿No has escuchado tú eso? Bueno, si Dios está en todos lugares, no es necesario ir a una iglesia. Yo me imagino, otras versiones, mi casa está vacía, dice otras versiones. Esta dice, mi casa está en ruina. Dice que, y mira, si tú lees versos, el 6, por ejemplo, dice, sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero sin llegar a disfrutar. Os vestís, pero no entráis en calor. Y el jornalero echa su salario en bolsa agujerada. Le está hablando a una persona que tiene mucho, pero no. Porque dice, bebéis, pero no llegáis a disfrutar. Vestís, pero no entráis en calor. Tenéis, pero no disfrutáis. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú puedes decir miles y miles de argumentos en los que tú te puedas escapar, de congregarte, de estudiar la palabra, de querer conocer más de Dios, de querer ir a la iglesia, de querer ser de algún grupo, no sé cómo se llamen, células, no sé cómo se llamen en tu país, en el lugar donde tú estés. Por ejemplo, esa frase que dice, yo creo en Dios y mi trato es con Dios, no con los hombres. ¿Quién es un hombre para que me diga? Cuando la palabra habla de sujetarnos a nuestras autoridades terrenales. Entonces, si tú te fijas, yo puedo tener un montón de argumentos, un montón de frases hechas, un montón de creencias y vivir a mi manera, creyendo en Dios, creyendo en ser bueno, en no robar, en no traficar, en no matar,
creer que estoy haciendo, porque creemos que ser malo es matar, robar, etc, etc. Perdóname que te diga, pero si tú lees Génesis, más allá, creo que sí, en Génesis, cuando habla que cuando pecó Adán, el pecado automáticamente fue como, por decirlo de alguna manera, heredado. O sea, yo no soy mala por matar o por robar o no. O sea, es que hay una consecuencia de un pecado original que se dio hace muchos años y que con la muerte de Jesús, al yo reconocerlo, soy justificada. Y reconocer a Jesús no es, yo sé que Jesús existe. Reconocer a Jesús es reconocer su palabra y creer en ella y obedecerla. Porque Jesús es la palabra. ¿Sí me explico? Entonces, muchas cosas que yo pueden sonar muy bien, pueden sonar muy lógicas. A mí tal pastor hizo esto, yo me enteré de tal pastor de tal iglesia que robó, yo me enteré de tal lugar, que la cristiana que vive enfrente y va a la iglesia, si vieras cómo es, que no sé qué, y puede sonar muy convincente y puedes estar decepcionado del entorno cristiano, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero es que tú debes de entender que la Biblia no te avala, porque la Biblia dice que Él es quien va a venir a separar el trigo de la espiga. No eres tú, no soy yo. Y te lo digo porque por esa razón, por muchos años, me rehusé a que alguien me hablara de Dios o a que alguien me instruyera en su palabra. Porque yo no creía, yo decía, Dios y yo, no es necesario ir a una iglesia, no es necesario congregarme. Y la palabra dice, y no dejarse de congregar como otros tienen por costumbre. Si te fijas, te he dado miles de argumentos que tenemos, pero que la palabra no los avala. Y por esa razón es que, y no es que me alegre, no es que desee el mal a nadie, no, por eso hago este video, para abrir nuestros ojos, para que tú y yo entendamos que podemos hablar muy bonito, podemos razonar muy inteligentemente, podemos razonar muy coherentes, pero si la palabra no lo avala, si la palabra no avala lo que yo digo, no hay demanda, no hay caso, no hay ganar. ¿Sí me explico? Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que Él nos dice. Dios es fiel a lo que Él dejó escrito. Y por eso es que yo puedo llorar como llore. Yo puedo ver a mí me duele ver esos reportajes donde hay secuestros, donde hay torturas, y no quiere decir que no nos vayan a pasar cosas malas, quiero que me entiendas. Debes de entender que un día vamos a ser perseguidos por esta verdad. Y créeme que yo no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a mí, morirme yo. Pero sí le tengo un cierto recelo a ese tiempo de persecución que se va a vivir. Porque yo siempre le digo a Dios, no sé si no voy a poder negarte, viendo que puede pasar algo. Porque pueden haber habido años de servirle, pero si yo en ese minuto 1 lo niego, ¿qué habla la palabra acerca del que lo negare? Él también lo va a negar. Dice, el que se avergüence, yo también me avergonzaré de él. Podré haber servido miles de años, pero si en ese momento yo lo niego, yo estoy negando la cruz, estoy negando su verdad. Y Él va a tener que actuar conforme dice su palabra.
Este era un mano a mano con la verdad de Dios, no la verdad mía. Créeme que cada vez que tengo este tipo de verdad revelada a mi vida, cada día siento que me tengo que aferrar más a Dios. Cada día siento que me tengo que aferrar más a Él, porque sé que aunque hoy puedo decir que tengo todo para ser feliz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque siempre el dolor de otros es tu dolor. Pero hablándolo en mi caso, ¿verdad? También pienso, cuando vengan esos momentos difíciles, no negarlo, no hablar mal, no rebelarme, que mi corazón no se rebele contra Él, porque Él es fiel a su palabra. Si tú estás pecando sexualmente, Él es fiel a su palabra. Si tú robas, aunque robes para algo bueno, entre comillas, Él es fiel a su palabra. Aunque no sé si me explico. O sea, tú puedes decir por esto, por esta, o esto me obligó, o este me obligó. Pero es que si renunciaste a su palabra. No importa qué te orilló o qué te llevó, por ejemplo, el odio. Tú puedes tener un odio con toda la razón del mundo porque te han hecho daño. Pero es que Él dice, si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. ¿Sabes? O sea, puede ser la mujer, el hombre más bueno, entre comillas, pero si hay algo que yo estoy faltando a su palabra, Él es fiel justo. Aunque también te digo, tenemos un abogado que es Cristo Jesús y Él nos defiende. Él nos defiende. Pero tú y yo no podemos siempre abogar por ese as bajo la manga. Sí, porque muchas veces tenemos como Jesús es bueno, como Él es nuestro defensor, pues yo sigo fornicando, yo sigo adulterando, yo sigo viendo pornografía, yo sigo drogándome, yo sigo emborrachándome, yo sigo, qué sé yo, no sé lo que estás haciendo tú. Si tienes en tu vida en desorden, ponla en orden. Porque Él es, Dios sé, mira, yo todo lo que tengo y cuanto he conseguido no es porque yo sea buena. Todo es inmerecido. Pero creo que hay cosas que me han tocado vivir porque no había una palabra que me avalara. Porque primero, no la conocía. Segundo, cuando la conocí, no la viví. Y tercero, porque no había esa palabra que me avalara. Tienes tú hoy, si se presentara un juicio, hoy, no te digo mañana, hoy, y no te hablo del fin del mundo, de la muerte, no, porque eso es otro tema. Pero hoy mismo, si se abriera un caso en contra tuya, porque recuerda, el enemigo siempre anda presto. Acuérdate cuando el enemigo siempre se presenta donde Dios. Nosotros nunca nos presentamos a orar, nosotros ahí lo dejamos esperando. Él se presenta y dice, ¿ya viste a fulanito? ¿Ya viste esas otras? Lo puedo tocar porque tu palabra dice y tú. Si hoy se abriera un juicio en contra tuya, ¿habrían palabras que te avalaran, que te hicieran parecer inocente? Aparte de la muerte de Jesucristo, porque recordemos que Él nos justifica. Pero esa es otra prédica. Porque en el juicio final, la muerte de Jesucristo ya no nos va a justificar. Él nos justifica ahora para poder llegar al arrepentimiento. Pero mientras eso pasa, tiene que haber un cambio en nosotros. Si hoy se abre un juicio en contra tuya, ¿hay palabras que estás viviendo y estás cumpliendo?
que puedan defender tu caso? ¿No te van a hallar culpable? Cada vez que pase algo en tu vida, en vez de pensar que no existe Dios, piensa a qué palabra estás, a qué ley de la palabra estás faltando y no estás cumpliendo. Bendiciones. No digo que no nos pasarán cosas malas. Jesús no lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones, pero descuidad, yo vencí al mundo. Una palabra, un aval. Bendiciones. Chao.